Colombia no sale de escándalo en escándalo. La revelación de la Operación Bastón luego que un oficial de la Fuerza Armada colombiana revelara todo a la revista Semana de Colombia dejó al desnudo uno de los mayores casos de espionaje multidimensional por parte de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de ese país, conocida también como el Wikileaks colombiano. Inició en el 2017 como requisito de entrada de Colombia a la OTAN para ejercer como socio, más no como miembro pleno. Contiene información sobre 16 generales, 218 oficiales y 122 suboficiales, quienes estarían involucrados en actos de corrupción y ventas de información a grupos armados irregulares. Los mismos grupos armados irregulares denunciados como paramilitares, responsables del asesinato de al menos 110 líderes sociales solo en el año 2020 y más de 700 desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016. Los documentos también muestran las denuncias de los supuestos vínculos del gobierno con clanes del narcotráfico, con el clan del Golfo, el grupo de los Pachencas, quienes lideran la Guajira colombiana, y el Troncal del Caribe, peligrosos criminales que han sido responsables de la muerte de 80 líderes sociales en el departamento de Magdalena, y donde se entrenaron además en la Guajira colombiana los mercenarios que intentaron un golpe de Estado en Venezuela con la fallida Operación Gedeón. Pero todo no queda allí con la investigación de militares corruptos. La revista Semana también mostró pruebas de esta misma red de espionaje a 130 ciudadanos que fueron blanco de perfilaciones y trabajos especiales, es decir, de chuzadas, entre ellos periodistas nacionales e internacionales, abogados, senadores y pare de contar. La gran pregunta es ¿por qué el gobierno de Colombia silenció esta red de corrupción? Y se supo el escándalo casi 3 años después, y no precisamente por el Estado colombiano. ¿Por qué investigan a periodistas, abogados y senadores que están tras la pista de estos casos? ¿Acaso necesitaban ir un paso adelante? ¿Qué objetivos políticos persigue el Estado colombiano con esta red de espionaje? Chuzadas, nuevo capítulo de persecución en Colombia. Pongamos el punto en la I. El año pasado, el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar, a espaldas del país y de los poderes públicos del Estado, efectuó la compra de una plataforma tecnológica denominada Hombre Invisible, una supercomputadora que posibilita el acceso a cualquier dispositivo electrónico, acceder a llamadas, chats, conversaciones archivadas e incluso borradas de Telegram y WhatsApp de 130 ciudadanos. A través de esta tecnología, los componentes de inteligencia y contrainteligencia elaboraron informes extensos con toda la información de los perfilados, es decir, multas de tránsito, dirección residencial, incluidos familiares y su entorno más cercano. Además, también acudieron a dispositivos conocidos como Stingray, que pueden ser escondidos en lugares comunes. Estos aparatos simulan antenas de recepción que sirven para interceptar y grabar llamadas telefónicas. Les interceptaron los teléfonos, les hicieron persecuciones, les hicieron seguimientos y sobre todo les hicieron unas carpetas personales donde estaban incluso las infracciones de tránsito que habían cometido. Y esto se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque. La operación Bastón, denominada así por los bastones de mando que usan los generales, es una de las operaciones más grandes jamás realizadas en Colombia por parte de la inteligencia y contrainteligencia militar. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Iván Duque, esta operación terminó siendo paralizada. Incluso algunos de los implicados en casos de corrupción terminaron siendo premiados y perdonados. Bueno, se trata ni más ni menos que de la operación de contrainteligencia más importante que ha sucedido en los últimos tiempos en el interior del ejército colombiano. Una operación que arrancó en el año 2017 a raíz de la vinculación de Colombia a la OTAN y que fue una exigencia para homologar estándares de transparencia con relación a la situación de corrupción en el ejército colombiano. El resultado de esta operación, que consistió en
20 misiones que se hicieron examinando hojas de vida, patrimonios, cuentas bancarias y toda una serie de movimientos de 16 generales de la República y más de 240 oficiales y suboficiales, es que se descubrió un entramado, una estructura de corrupción que mezcla vínculos de estos oficiales con organizaciones del narcotráfico, como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, y también situaciones de corrupción y de enriquecimiento personal de generales de la República, utilizando redes internas en el ejército para garantizar estas acciones delictivas. La Operación Bastón, cuando se estaba terminando de desarrollar, fue cortada abruptamente por el nuevo comandante del ejército que llegó en 2019, el general en retiro ya, Nicasio Martínez, quien disolvió el aparato de contrainteligencia que estaba llevando a cabo esta operación. Desapareció el informe de esta muy valiosa actividad investigativa, que es un informe que se dice tiene más de 5.000 páginas y que es una especie de Wikileaks de la situación del ejército colombiano. Y ese grupo de investigación fue reemplazado por un aparato de inteligencia que se hizo precisamente para eliminar y silenciar todos estos hallazgos y para actuar contra los opositores, contra el proceso de paz y contra las denuncias de violación de derechos humanos por parte de periodistas, líderes políticos de oposición, como es mi caso, y contra organizaciones de derechos humanos y magistrados. El presidente Iván Duque mantuvo durante mucho tiempo al general Nicasio Martínez, aún después de haber estallado varios escándalos, dentro de los cuales estuvo una orden militar que para muchos interpretaban como el regreso de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, un familiar del general Nicasio Martínez en escándalos de corrupción, y aún así se mantuvo en el cargo. Ya fue cuando se volvió insostenible, cuando ya era imposible mantenerlo, que lo sacaron. El general Martínez estaba intentando revivir en el seno del ejército la práctica de los mal llamados falsos positivos, que yo le recuerdo a las personas que nos están viendo, que es una práctica que surgió en el gobierno de Álvaro Uribe y que consiste en que los militares capturan a personas absolutamente inocentes, las desaparecen y posteriormente las asesinan y posteriormente las hacen aparecer ante la opinión pública como miembros de grupos terroristas que han sido capturados o que han sido dados, como dicen ellos, dados de baja en combate. Bueno, el general Martínez intentó revivir esa práctica de estimular falsos positivos a cambio de recompensas. 130 ciudadanos, entre esos senadores, periodistas nacionales y extranjeros, militares, funcionarios públicos, magistrados y dirigentes de la oposición, no solo eran investigados con software y tecnologías de la comunicación. Las pruebas públicas también destacan la contratación de militares retirados por su vinculación a actividades del narcotráfico y paramilitares para perseguir a los perfilados, es decir, a los chuzados. Un escándalo con repercusiones internacionales. Los batallones de ciberinteligencia también se dieron a la tarea de crear perfiles de periodistas estadounidenses, como es el caso de Nick Casey, corresponsal del diario The New York Times, por la publicación de un artículo en el que contó la existencia de unos formatos que los comandantes militares debían llenar para proyectar el número de bajas. Los hechos de los últimos años lo que muestran es que hay sectores del ejército que incurrieron en el asesinato de miles de jovencitos inocentes, fusilados sistemáticamente, uno de los crímenes contra la humanidad más graves de la historia contemporánea, que para tapar
ese tipo de actuaciones, empezaron a haber nuevamente filtraciones, persecuciones. Un periodista gringo encontró que el mismo método político que llevó a los falsos positivos se estaba volviendo a implementar en Colombia y volvió la persecución contra todos los amigos de ese periodista, que es lo que actualmente devela la revista Semana. Aquí hay un sector de extrema derecha. Y me refiero concretamente a que las investigaciones periodísticas hablan de que había líderes del partido de gobierno que estaban recibiendo y utilizando la información obtenida ilegalmente. Así que esta operación de silencio es una conjunción de esos líderes políticos de extrema derecha con altos oficiales del ejército y probablemente con la anuencia de algunas personas del gobierno. Porque también parte del asunto es que había por lo menos uno o algunos funcionarios del gobierno siendo también objeto de inteligencia ilegal. Una mafia dentro del ejército colombiano, según lo que se desprende de las pruebas. Sectores de la oposición señalan a Álvaro Uribe Vélez como uno de los principales cabecillas de esta mafia protectora y garante de estos grupos paramilitares dedicados al narcotráfico y al terrorismo. Recordemos que Uribe enfrenta investigaciones en 70 procedimientos judiciales por los crímenes de espionaje, asesinatos selectivos, asesinatos masivos, narcotráfico y paramilitarismo desde que inició su carrera política en la década de los 90. Movimientos sociales, partidos de oposición, incluso documentos desclasificados que relacionan al expresidente como uno de los líderes de esta mafia que hoy nuevamente sale a la luz pública en este mega escándalo. El problema es que esa operación se engavetó, significa que se ocultó, y fue hasta hace unos días que la revista Semana la reveló y la dio a conocer, pero eso era un rumor a voces, como se dice. Se sabía que existía el documento, se sabía que existía la operación y al final terminó saliendo. Según un testimonio a la revista Semana de un efectivo militar sin identificar, aseguró que los informes de los perfilados eran entregados a un miembro del Centro Democrático, partido gobernante de quien es líder el senador Álvaro Uribe Vélez. Uribe rechazó estas denuncias, calificándolas como otra infamia en su contra, para desprestigiar su persona y a su partido. Durante un debate de control político sobre estos perfilamientos desde el ejército en el Congreso colombiano el 20 de mayo, Uribe se desligó de su relación con estos delitos de espionaje. Señor presidente, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno Villegas no fueron condenados por interceptaciones. No hay una sola prueba que los comprometa en interceptaciones. Se les condenó que porque estaban en una campaña de desprestigiar a la Corte. Y en una sola instancia, cuando median declaraciones que se hicieron públicas de magistrados diciendo que a los funcionarios de Uribe había que condenarlos por política. Y siempre que se habla del tema, se omite recordarle al país que cuando yo llegué a la presidencia, paramilitares y guerrillas tenían un tremendo control del DAS, que por eso desde un principio propuse eliminarlo. Y además que como presidente de la República fui varias veces interceptado, incluso hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces, y eso nunca se investigó. Gracias, señor presidente. O sea, puede que nos sigan engañando acá su electorado, acá cada vez menos
personas afortunadamente les creen, pero a nosotros nos pueden engañar. Señor presidente Uribe, ¿a quién quiere engañar? A mí, que he leído toda la literatura que ha salido sobre usted. Yo leí a Fernando Garavito y a Joseph Contreras, El Señor de las Sombras, Mi vida en el mundo de los caballos, de Fabio Ochoa. Leí Amando a Pablo y odiando a Escobar, de Virginia Vallejo. Leí A las puertas del ubérrimo, de aquí de nuestro compañero Iván Cepeda. Leí el libro de Parapolítica de León Valencia, de Claudia López y Ariel Ávila. Los 12 apóstoles de Olga Bear. He leído todos los expedientes que ustedes puedan imaginar. Nos viene a decir en la cara que sus directores del DAS no estaban inmiscuidos en las chuzadas. Por favor, ¿a quién engañan? Nosotros no somos niños. Puede que todos los pendejos que votaron por usted en algún momento le crean, pero nosotros ya no le creemos. El país ya no le cree. Ese 23% que usted tiene de aceptabilidad hoy en día refleja que muchos se quitaron la venda y ya a usted no le creen, no le creemos. De modo pues que yo lamento mucho que haya pasado lo que está pasando ahorita, salir familiares de parapolíticos, familiares de personas que están en la JEP, no trabajando, sino investigadas, a defender un estamento militar corrupto. No, señores, no estamos diciendo que es todo el estamento militar. Estamos diciendo que hay dentro de las fuerzas militares unos sectores corrompidos. Y vamos a mostrar las pruebas de la corrupción, que se están robando el dinero de los impuestos, de los que pagamos impuestos, porque muchos de ustedes ni pagan impuestos. Y a nosotros sí nos duele, porque dejamos de hacer muchas cosas para poder tener el dinero para cumplirle al país, para que se lo roben miserablemente. De modo que engáñense, síganse engañando, pero a nosotros no nos engañan más. Muchas gracias, señor presidente. Yo le quiero decir, doctor Uribe, que yo fui chuzado en su gobierno en el año 2003. En marzo del 2003, por el Departamento Administrativo de Seguridad y por el G3, del DAS que fue creado en su gobierno. Y ese mismo G3 luego chuzó y luego persiguió a Claudia López, a León Valencia y a Ariel Ávila en el año 2005, precisamente cuando estaban adelantando las investigaciones sobre la parapolítica. Y para nadie es un secreto la articulación política de la parapolítica con su gobierno. Eso es absolutamente evidente. Lo que sabemos hasta ahora es que se habla de algunos líderes del uribismo involucrados en esto. Lo han mencionado los medios de comunicación y los investigadores del periodismo. Pero hay que decir, y eso lo mencionamos en un debate que hicimos en esta semana que termina en el Senado de la República, varios congresistas, que existen antecedentes que han sido de conocimiento público en los que aparece el expresidente y senador Álvaro Uribe habiendo recibido información obtenida ilegalmente por la inteligencia militar. En el año 2013, Uribe publicó en su cuenta de Twitter unas coordenadas de un sitio donde se estaba realizando una operación que tenía que ver con el proceso de paz que se estaba llevando a cabo en La Habana. Las coordenadas que publicó eran del lugar donde estaba siendo extraído un comandante de FARC para ser llevado a La Habana a los diálogos. Es decir, Uribe puso en peligro la seguridad de las personas, de la Cruz Roja Internacional, de los países garantes que estaban garantizando, o mejor, posibilitando que este líder de lo que ese entonces era la guerrilla de FARC pudiera llegar a las conversaciones de paz. El canal colombiano Noticias 1 publicó un reportaje donde dejó al descubierto la vinculación del clan del narcotráfico, los Pachencas, con la CIA y los Estados Unidos, luego de la incautación de 400 kilos de cocaína provenientes de Riohacha. Los criminales tenían en su posesión rutas y zonas horarias del control marítimo pertenecientes a la CIA y a la DEA. Curioso, Riohacha es el municipio de La Guajira colombiana donde el narcotraficante Elkin López Torres, alias Doble Rueda, tiene la finca donde salieron los grupos mercenarios que pretendían generar un golpe de Estado y un derramamiento de sangre en Venezuela. Pero además ellos conocían de primera mano la información que era infiltrada por estos militares o exmilitares con el narcotráfico.
El 13 de marzo pasado, el Ejército, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un operativo antinarcóticos conjunto en La Guajira. Capturaron a 10 integrantes de la temible banda de los narcos conocida como los Pachencas, con 480 kilos de cocaína, uno de los alijos más grandes de este año. Los agentes llegaron a la finca La Coronada en zona rural de Riohacha, vía Dibuya, y encontraron a 8 hombres y 2 mujeres alistando el alijo. En la finca también se encontraron varias lanchas preparadas para emprender viajes desde la Alta Guajira hacia el Mar Caribe con destino final a Estados Unidos. Aunque la misión de los cuerpos del Estado fue un éxito reconocido, nunca se informó públicamente lo más grave del hallazgo. Noticias 1 encontró pruebas documentales de que en poder de la banda de los Pachenca estaban documentos secretos de la inteligencia militar colombiana e incluso de Estados Unidos. Esos documentos son vitales, indican las posiciones geográficas día por día, sus rutas, estacionamientos y regreso de las patrullas de la Armada Nacional, de otras armadas de países vecinos y del apoyo aéreo con que cuentan las naves cuando salen en misión de control y vigilancia a aguas del Caribe precisamente para capturar las lanchas de los narcotraficantes. En la carta electrónica, como decir el mapa del sector. Que esos documentos lleguen a manos de la banda conocida como los Pachencas, una de las que más ha enviado drogas ilícitas a Estados Unidos y Europa, solo se explica por un gran acto de corrupción inicial que deberá ser investigado por la gravedad de estas filtraciones. Digamos, la manera en cómo ha estado funcionando la inteligencia militar colombiana es altamente irregular y puede tener no solamente que ver con asuntos estrictamente domésticos, que ya son muy graves de por sí, los vínculos con el narcotráfico, por ejemplo, de altos oficiales, o también el hecho de que se esté atentando contra la oposición política mediante aparatos de investigación y de inteligencia del Estado, sino también incluso con las relaciones internacionales de Colombia y con operaciones que, como usted menciona, son absolutamente ilegales y en este caso ya riñen con tratados internacionales y con las relaciones de Colombia con otros países. Estos escándalos dejan entredicho la postura del gobierno estadounidense y también del gobierno colombiano en su papel contra el narcotráfico. Las acusaciones en contra de Venezuela, donde lo califican de narcoestado sin demostrar una evidencia concreta, dejan a la opinión pública internacional quién es el verdadero narcoestado. Las evidencias son imposibles de ocultar. Tapar la corrupción y defender la estrategia mercenaria pareciera ser los objetivos del gobierno colombiano, al costo que sea, por encima de los derechos fundamentales, por encima de la moral. Este escándalo se suma a uno más de Colombia, en donde el todo vale marca la historia de ese país. Pusimos el punto en la I.